que decir, el programa que no le va a gustar a algunos. Hombres y mujeres de la izquierda no dejan de sorprenderme. Atrasan tanto, tanto. ¡Cállese, hombre horrible! Y estamos orgullosas de eso. Se tenía que decir. De lunes a viernes a las 10:30 por La Izquierda Diario Multimedia. (10:45). La historia de la Iglesia Católica siempre ha tenido muchas polémicas y Sol nos lo va a contar. Bueno, ayer en Alerta Spoiler hablábamos del escándalo del Vaticano por un nuevo caso de abuso sexual con todo lo que ello implica y encubre. Hoy, como adelantaba, vamos a hablar del financiamiento que la Iglesia del Vaticano recibe en todo el mundo y que en Argentina, como les decía, se garantiza con una serie de medidas que provienen de la dictadura militar y que todavía están vigentes. Empecemos por decir que el monto que se destina a la remuneración de los obispos es solo una ínfima parte de lo que recibe la cúpula de la Iglesia Católica. Eso de financiamiento, esa remuneración, hoy se estima en más de 130.000 pesos, según el último presupuesto que todavía está congelado. Y como decía, se define cada año en el Congreso Nacional en base al presupuesto, la ley de leyes, el presupuesto nacional que se vota en la Cámara en el Congreso de la Nación. Y acá hay que hacer un primer paréntesis, una primera salvedad, porque en Argentina no hay ninguna religión que sea oficial formalmente, ¿no? Según la Constitución Nacional de 1853 y según los tratados internacionales que se van incorporando, en Argentina el Estado garantiza, en teoría, la libertad de culto y de conciencia, pero eso es algo formal que nos lleva a decir que Argentina tendría un Estado laico, digamos, ¿no? Hay varias cosas para analizar con respecto a esto, pero algo que en general coinciden en señalar quienes estudian este tema, y hay mucha gente que lo estudia, que lo sigue y que incluso intenta develar qué hay detrás de todo esto, que tiene que ver con los vínculos materiales entre las iglesias y el Estado, que está refrendado en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece, les voy a citar, que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Quizás lo aprendieron alguna vez en la escuela, cuando había que aprenderse los artículos de la Constitución Nacional. Y esto quiere decir que la Iglesia en Argentina tiene un tratamiento privilegiado que incluye, entre otras cosas, diversos beneficios económicos. Como decía, bueno, en esto se apoyan partidas presupuestarias que se le asignan a la Iglesia a través del presupuesto nacional. Pero hay más, porque desde la última dictadura cívico, clerical y militar, ese artículo de la Constitución Nacional pasó a ser complementado por una serie de decretos leyes que todavía están vigentes y que le garantizan a la Iglesia sumas todavía más millonarias, que adivinen de dónde provienen. ¿De dónde se imaginan que viene toda esa plata que se destina a la Iglesia Católica? Proviene... A ver, dale. Bueno, proviene de los impuestos que pagamos todos y todas, más allá de nuestras creencias. Ese es un dato, o sea, se garantiza el financiamiento directo de las cúpulas de las iglesias con los impuestos que pagamos. Pero vamos un poco más atrás. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental, lo hemos contado, durante el terrorismo de Estado. Desde la propia jerarquía de la Iglesia Católica se legitimó el accionar de la dictadura con todo tipo de muestras de apoyo, desde la participación de sus referentes en actos, hay fotos que lo han registrado, obviamente, reuniones con los gobiernos genocidas, el apoyo público del episcopado argentino a cooperar entonces con el plan genocida, y ese apoyo del Estado se tradujo también en numerosos servicios que se le prestaron a la jerarquía de las iglesias, con curas y con arzobispos que colaboraron en los centros clandestinos de detención, donde, bueno, uno de los métodos muy usados, según cuentan los sobrevivientes, fue el de la confesión como parte de los métodos de tortura para obligar a los detenidos y a las detenidas a dar información a ese proyecto de los genocidas, ese proyecto
económico, político, ideológico. Bueno, la Iglesia también aportó nombres y domicilios de curas considerados díscolos, digamos, que cuestionaban ese rol de colaboración que mantenía la curia con la dictadura militar, encubrió y dio apoyo espiritual a los torturadores y a los asesinos de detenidos y detenidas desaparecidas, bendijo las armas de la dictadura, mantuvo complicidad con el plan sistemático de apropiación de bebés, de las mujeres que fueron secuestradas y la sustitución de su identidad, muchas y muchos de esos hijos todavía su identidad no la conocen ni se conoce. Fue cómplice de la desaparición de más de 400 personas trans y hasta legitimó la práctica de arrojar personas vivas al mar durante los llamados vuelos de la muerte, bajo el argumento de que esa metodología promovía una forma cristiana de morir. Jorge Bergoglio y muchos otros miembros de la Iglesia fueron denunciados por estos casos, por este accionar macabro. Hay varias entrevistas que pueden leer en La Izquierda Diario, una entrevista muy buena que hizo Daniel Satur justamente a Estela de la Cuadra, pero hay mucho material sobre esto. Pero a pesar de todo esto, los lazos se mantienen y ahora Jorge es Francisco Bergoglio, el Papa argentino, a donde siempre quieren viajar los y las presidentas, las primeras damas, los burócratas sindicales, los políticos en campaña. Pero volvamos a lo nuestro para ir cerrando un poco todo este entramado. El vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado argentino obviamente no es nuevo, y aunque podríamos irnos todavía mucho más atrás de la dictadura militar y ver cómo se profundizaron esos vínculos incluso bajo otros gobiernos, como por ejemplo el de Perón, yo hoy quisiera como destacar esto para complementar lo que ya se dijo ayer, es que hay un montón de decretos leyes firmados por Rafael Videla, por Galtieri, por Vignone, que se dictaron como parte de la devolución de favores a esos servicios que había prestado la Iglesia y que le garantizaron a la Iglesia un financiamiento directo y millonario por parte del Estado. No pasa solamente en Argentina, no sé si uno mira, por ejemplo, Italia y el Vaticano, se estima que el aporte del Estado es millonario, y solamente hablando del aporte directo, porque si uno habla del aporte indirecto tiene que hablar, por ejemplo, de que, no sé, el Vaticano es dueño del 20% de las propiedades que hay en Italia. Pero todo esto todavía está vigente. ¿Qué quiere decir que todavía está vigente? Bueno, que todos los gobiernos durante estos 44 años, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, también mostraron fuertes lazos con la Iglesia y siguieron bancando económicamente, directamente e indirectamente a la cúpula de la Iglesia, incluso poniendo, por ejemplo, ahora a cargo del Ministerio de Culto, siempre hay personajes muy particulares en esos ministerios, a nada menos que Felipe Solá, de quien estuvimos hablando la semana pasada, cuando hablábamos del asesinato de Darío y Maxi. Con el apoyo de los partidos mayoritarios en el Congreso, todos los gobiernos mantuvieron las disposiciones de la dictadura, como jubilaciones especiales, mantuvieron... Claro, los todos se subsidios. preguntan por qué tienen que recibir, ¿no? Los obispos, los curas, por qué tienen que recibir un sueldo por hacer qué, aparte. Por supuesto. Los curas a laburar pero, es una consigna del movimiento de mujeres muy atinada también. Histórica, una consigna histórica que todavía está muy presente. Les quiero mostrar una partecita nada más de un video que hicieron integrantes de la juventud del PTS en el Frente de Izquierda para mostrar de qué se tratan estos decretos de la dictadura. ¿Y sabías que la mayoría de sus privilegios actuales vienen desde dictaduras militares? El artículo 146 del Código Civil define a la Iglesia como persona jurídica pública, al igual que al Estado Nacional o los provinciales, mientras que el resto de las religiones son privadas. La ley número 17.032 reconoce el derecho canónico. Esto representa un acuerdo entre el Vaticano y Argentina por el que los miembros de la Iglesia tienen inmunidad frente a las leyes comunes.
Las leyes 21.540 y 21.950 definen las jubilaciones de privilegio y asignaciones mensuales de arzobispos y obispos en base al 70 u 80% de lo que cobran los jueces nacionales. El decreto 1991/80 otorga pasajes pagos a todos los curas tanto dentro como fuera del país. No va más. Sol, Bueno, ¿sabías no va que más, pero sí, el video sí, a es una realización de nuestro operador hace unos años de Peter? ¿De Peter? Sí. Aplausos. El video Aplausos es para excelente. Sí, no lo pasé todo porque hay que actualizar algunos datos porque ese video se hizo además en el marco de lo que fue la Marea Verde y un reclamo fundamental que levantó, que fue, a partir de su experiencia, esa demanda también histórica de los curas a elaborar separación de las iglesias del Estado. El video es muy, muy bueno. No dije pasarlo todo porque había algunos datos económicos que habría que actualizar quizá. Lu otro día nos puede dar una mano en eso. Sí. Pero es muy, muy bueno. Sugiero que lo vean, después podemos pasar el link. Pero quiero señalar que además de todos esos aportes que son directos del Estado, o sea, plata que el Estado le da a la iglesia de manera directa, que aparte es todo un mundo, ¿no? Porque después cada ministerio le da plata, los municipios. Y hay que recordar las propiedades que tiene que tienen las iglesias, especialmente la Iglesia Católica. Claro, a eso comúnmente se lo llaman aportes indirectos. Están las propiedades, muchas de ellas además ociosas. En medio de la pandemia habría que discutir qué pasa con esas propiedades, cuántas hay, cuáles son. En la capital federal, Miriam Bregman y Alejandrina Bagri hicieron un pedido de informes y tienen data muy importante sobre eso que podemos recuperar otro día. Pero además de las propiedades, la Iglesia, bajo los gobiernos constitucionales, se hizo de exenciones impositivas para pagar impuestos por diversos tributos, desde, no sé, los ingresos brutos hasta ganancias. El financiamiento para la remodelación de las propiedades que les fueron asignadas o que ya tenían en concepto de obras públicas. Entonces ahí ya tenés aportes, más aportes indirectos, porque no es que esos son los directos que van a la iglesia. Los subsidios a las escuelas y colegios confesionales, que recordemos en este marco la entrevista que hicimos la semana pasada con Mariana Carvajal hablando de las escuelas FASTA, para pensar hasta dónde llega ese financiamiento. Y bueno, como decías, la cesión de terrenos, de edificios públicos y un montón de otros inmuebles que engrosan de manera brutal el patrimonio inmenso que tiene la Iglesia Católica sin pagar, por supuesto, ningún impuesto. Los que pagamos los impuestos somos nosotros. Un dato no menor, el nuevo Código Civil de la Nación que se reformó en el 2014 en instancias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dispuso la consideración de la Iglesia como persona jurídica pública y eso le dio un tratamiento todavía más especial del que ya tenía, con un estatus privilegiado, bueno, con respecto a otros cultos, esa es toda otra interna que hay entre las iglesias católicas y evangélicas, y también quienes no profesan ninguna religión. Solamente el Frente de Izquierda rechazó el contenido de esa reforma sumamente reaccionaria que se sancionó en el Congreso. También, bueno, decir para finalizar, estos decretos siguen vigentes, pero además hablan de la complicidad y de la impunidad con la que cuenta la Iglesia. Para que se den una idea, hay un solo preso, Christian Bornbernick, que fue procesado y condenado, escuchen esto, a reclusión perpetua por 42 casos de privación ilegítima de la identidad. Él era capellán entonces de la policía durante la dictadura. 42 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. La diputada Miriam Bregman del PTS en el Frente Izquierda fue una de las abogadas querellantes en esa causa. Y bueno, y dijo algo muy importante, ¿no? Que no deben ser juzgados por delitos aislados, sino como parte del genocidio. Me interesaba traer esto porque, bueno, detrás del financiamiento a la Iglesia Católica hay una historia como la que estamos contando, pero mucho más profunda. Hay una historia de encubrimiento y de impunidad también. Y eso sucedió y sucede bajo todos los gobiernos constitucionales. La separación de la Iglesia del Estado en este marco y el cese de ese financiamiento
más en el contexto de la crisis que estamos viviendo, es algo para poner en debate, tiene una vigencia enorme. Bien, bueno, fue Sol Bajar, cómo se financia la Iglesia en Se Tenía que Decir. Se tenía que decir.